watajaribu au watadhubutu. Travailler sur la question de la mobilité du futur notamment. Et le soutien de faire un truc assez... Mais quel est ce bruit? Buenas noches, bienvenidos a TV Perú Mundo. Los saluda Josefina Townsend. Hoy nos acompaña Farid Cajat. Farid, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Comenzamos en la Argentina, donde el gobierno de Mauricio Macri recibió un espaldarazo con los resultados de los comicios legislativos obtenidos por su agrupación Cambiemos. La expresidenta Cristina Fernández alcanzó un escaño, aunque el peronismo perdió sus antiguos bastiones, como la provincia de Buenos Aires. Mauricio Macri se ha consolidado este domingo en las elecciones legislativas con victorias en 13 de las 24 provincias, incluidos algunos viejos bastiones del peronismo. A nivel nacional, el 40% fue para Cambiemos. Y como argentino, siento una profunda emoción de ver lo que estamos logrando juntos y ver cómo ese juntos crece cada día con más fuerza, porque nos animamos. Nos dimos cuenta de que muchas cosas pueden cambiar. Nos dimos cuenta de que podíamos, nos animamos al cambio, vencimos el miedo y la resignación. En contraste, el partido opositor de Cristina Fernández de Kirchner sufrió su peor derrota en décadas, a pesar de que ella ganó un escaño en el Senado en la provincia de Buenos Aires, cuyo candidato más votado fue Esteban Bullrich, de Cambiemos. Pese a ello, la lideresa de Unidad Ciudadana intentó ver con optimismo los resultados. Unidad Ciudadana sabe que el voto recibido es un voto fundacional, una semilla de esperanza política, y la vamos a regar todos los días. Con las elecciones de medio término, Cambiemos tendrá 107 de 257 bancas en la Cámara de Diputados, mientras que el kirchnerismo y sus aliados solo obtendrán 67 curules y 38 serán para el Partido Justicialista. En la Cámara de Senadores, el macrismo tendrá 24 asientos, mientras que el Partido Justicialista tiene 23 y el kirchnerismo solo 10. Si bien en ninguna de las cámaras el oficialismo tiene mayoría absoluta, estos comicios le dan poder de negociación al macrismo para tratar con la oposición K y así aprobar las principales reformas que desea plantear el presidente, que buscaría la reelección en 2019. Bueno, es un espaldarazo, como decía la nota, estos resultados que a veces dicen algunos que ni siquiera el mismo Macri se imaginó que llegarían a este nivel con, por ejemplo, en La Rioja, la tierra de Carlos Menem, el expresidente. Él no ha ganado, mantiene su escaño, pero ni siquiera ganó. Pero ha quedado segundo, igual que Cristina Fernández en la provincia de Buenos Aires. Ahora, con este capital político, ¿qué es lo que tiene o quiere hacer Macri? Bueno, habría que recordar que el Ejecutivo ha planteado, o en todo caso sus congresistas, si no el propio Ejecutivo, más de 90 iniciativas legislativas, de las cuales hasta ahora se habían aprobado menos de 40, o sea, menos de la mitad. Entonces, en principio, presumo que parte de la idea es sacar adelante una proporción mayor de las iniciativas legislativas, y claro, el tema no es solo el número, es cuáles, también aquellas que son políticamente más controversiales, como una reforma laboral, que básicamente implica reducción de derechos para trabajadores empleados, cuando no reducción de paga, ¿no? Y que por ende van a ser resistidas por los sindicatos, que en el caso de Argentina son de los sindicatos más poderosos del continente americano, yo diría incluyendo Norteamérica. La ventaja que tiene Macri es que no ha ganado ni en el Congreso ni tiene una gran presencia sindical, pero tanto la oposición en el Congreso como las organizaciones sindicales están profundamente divididos. Claro,
cuando se pregunta a uno qué tal le fue al peronismo, si uno suma las tres candidaturas, las tres listas peronistas, sí, sacan más o menos lo mismo que Cambiemos, la fuerza política o la coalición que respalda a Macri, pero divididos en tres, pues la proporción de cada cual es relativamente pequeña en comparación. Lo mismo pasa con los sindicatos. Ya hay dirigentes sindicales que no son peronistas, con control de sindicatos importantes, pero incluso los que son peronistas están divididos entre sí, tienen agendas políticas diferentes. Entonces, esto fortalece la capacidad de Macri para negociar con una oposición que está dividida tanto en la calle como en el Parlamento. Y una población que vota más que nada con un voto de confianza, ¿no? Porque resultados económicos todavía no son tan visibles, ¿no? Esa es la mayor paradoja, porque efectivamente, económicamente, claro, desde hace unos meses ya se volteó la curva en algunos indicadores. O sea, la economía dejó de caer, digamos, la tasa de crecimiento dejó de ser negativa, ha empezado a ser positiva. Pero en general no solo los resultados no son los esperados, son mediocres, sino que además tú decías, bueno, va a haber un periodo de ajuste, vamos a tener que reducir el déficit fiscal y de esa manera eso va a generar recesión, vamos a tener que subir tasas de interés, tener una política monetaria, digamos, más estricta para reducir la inflación, pero eso también contribuye a la recesión. El tema es que los resultados económicos no son buenos, pero lo que querías lograr a cambio de ese costo de ajuste no lo estás logrando. No ha reducido significativamente el déficit fiscal, de hecho es muy alto, está aumentando la deuda como proporción del producto, está aumentando el déficit comercial. Entonces, digamos, tampoco es evidente que lo mejor esté por llegar. Sin embargo, parece que la gran ventaja de Macri es que no es Cristina. Con la victoria en los comicios legislativos del domingo, Shinzo Abe se consolidará como el primer ministro japonés con mayor permanencia en el cargo en su historia, pero principalmente Abe tiene allanado el camino para la reforma de la Constitución pacifista y la creación de un ejército convencional. Las elecciones anticipadas en Japón han dejado un poderoso y claro ganador, Shinzo Abe. El primer ministro conservador revalidó la supermayoría de 2/3 en la Cámara Baja del Parlamento. Ahora el líder nacionalista tiene allanado el camino para las reformas que pondrían fin a la constitución y línea pacifista que llevaba Japón desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Debemos explicarlo después de lograr un plan concreto en la Comisión de Constitución, ya que no veo los resultados de esta elección general como un reflejo de la opinión pública con respecto a la revisión de la Constitución. El Partido Democrático Liberal de Abe y sus aliados de Nuevo Komeito han alcanzado 312 de los 465 escaños en la Cámara Baja. Ellos y los partidos a favor de enmendar los estatutos impuestos en 1947 por Estados Unidos suman el 80% en el Congreso. El artículo 9 de la Constitución establece la eterna renuncia japonesa a la guerra, pero con una nueva Carta Magna, Tokio podría dar luz verde para crear un ejército ofensivo y no solo defensivo. La revisión de la Constitución necesita apoyo de 2/3 de cada Cámara del Congreso, así como mayoría en referéndum. Quien ha seguido de cerca estos comicios ha sido el régimen de Kim Jong-un, que ahora acusa a Abe de impulsar la militarización de su país y preparar una invasión de la península de Corea. Por su parte, China, que tiene una histórica rivalidad con Japón, exhortó a Tokio a seguir el camino del desarrollo pacífico y acatar los acuerdos celebrados entre los países en aras de la estabilidad regional. Bueno, con esos resultados, esta victoria de Abe se confirma lo que algunos dicen, que la mayor oposición de Shinzo Abe está en su casa, su mujer, que es muy crítica a veces de las propias decisiones de su marido. En el caso del Japón, ¿cómo es el ejército japonés después de la Segunda Guerra Mundial? Claro, lo que hay que recordar es que en buena medida la constitución japonesa de posguerra es una constitución redactada más por juristas estadounidenses que por japoneses, ¿no? Y en ese punto particular no es cierto, como se suele decir, que la constitución prohíbe tener una fuerza, un ejército. Lo que prohíbe la constitución japonesa es, a perpetuidad, como se indicó en la nota, digamos, claro, mientras no se reforme la Constitución, obviamente. Lo que prohíbe es la amenaza del uso de la fuerza o el uso de la fuerza
para dirimir conflictos de interés. El único contexto en el cual las fuerzas de defensa del Japón pueden usar la fuerza es en la eventualidad de recibir un ataque directo. Por ejemplo, si un misil norcoreano pasa por territorio japonés, ¿no pueden dispararle? Bueno, derribar ese misil, esa es una buena pregunta. La Constitución se ha interpretado, se ha ampliado el margen de maniobra bajo la actual Constitución a través de interpretaciones legales. Presumo que eso podría, digamos, no violaría en principio la Constitución. Es un instrumento de guerra, aunque en ese contexto particular no lleve una carga explosiva, que está dentro del espacio aéreo de Japón sin consentimiento del gobierno japonés. Presumo que nadie objetaría si decidieran derribarlo. El tema es que ya Shinzo Abe ha querido ir bastante más allá. Por ejemplo, enviar soldados japoneses en nombre de la defensa colectiva a intervenciones militares de ultramar, pero claro, siguen estando prohibidos de usar la fuerza. No violarían los términos de la Constitución, en tanto esos miembros de la Fuerza de Defensa japonesa no usen la fuerza en ultramar. Pero ahora Abe quiere ir más allá y cambiar la Constitución, según él, para, digamos, enfrentar una amenaza inédita y poco convencional como la del poderío nuclear norcoreano. En Venezuela, vamos a Venezuela ahora, 4 opositores que resultaron electos como gobernadores de los estados de Táchira, Mérida, Anzoátegui y Nueva Esparta juramentaron esta tarde ante la Asamblea Nacional Constituyente, reconociendo de este modo al organismo. El acto fue encabezado por la titular de la Constituyente, Delcy Rodríguez, quien saludó la decisión de los políticos, 2 de ellos del Partido Acción Democrática, cuyo líder Henry Ramos Ayub aseguró hace una semana que los militantes de su formación que resultaron electos en los comicios del 15 de octubre no juramentaron ante la asamblea creada por Nicolás Maduro. Internacionales, el día de hoy se presentaron los gobernadores de los estados. Vemos algunas reacciones en Venezuela ante esta juramentación, frente a esta Asamblea Constituyente que la oposición no reconoce. Oposición de la Unidad se decidió y comunicó hace tiempo Freddy Guevara del partido de Leopoldo López, no juramentarse ante la Asamblea Nacional Constituyente. Los gobernadores que se juramentaron se apartaron. Bueno, esa es una división entonces de la Mesa de Unidad Democrática. Creo que es lo que buscaba el gobierno, ¿no? Y lo ha logrado, de hecho, de paso, ha logrado 2, no una división dentro de la Mesa de Unidad Democrática. Primero salen los grupos de Antonio Ledesma, el exalcalde de Caracas, y el grupo de María Corina Machado, precisamente porque se oponían a participar en esta elección que acaba de ocurrir para gobernadores provinciales, y ahora la segunda división es por juramentar ante la Asamblea Nacional Constituyente, con lo cual haces aquello contra lo cual se movilizó la oposición, que era no reconocer precisamente, se movilizó contra reconocer la legitimidad de la elección y de la propia entidad una vez creada. Pero tampoco les queda mucha otra salida, que es el argumento también para ir a las elecciones, ¿no? Ahora, la pregunta era, ¿por qué tenían que juramentar ante la Asamblea Nacional Constituyente? Es una manera de imponerse. Su mandato deriva del voto popular, no deriva de ante quién juramente. Claro. Y si tienes que juramentar ante alguien, ¿por qué no ante la Asamblea Nacional? Así es. Pero bueno, el tema es que presumo que lo vieron como una cuestión digamos, de pragmatismo político, que era mejor pasar por el aro y tener... Y ejercer el poder en sus respectivas regiones. Vamos a ver cómo lo tomó Delcy Rodríguez, cómo lo tomó el oficialismo. Escuchemos sus declaraciones. Tenemos buenas noticias tanto para el país y queremos también que esta información llegue a las instancias internacionales. El día de hoy se presentaron los gobernadores de los estados Nueva Esparta, Táchira, Mérida y el estado Anzoátegui a prestar juramento ante la Junta Directiva de la Asamblea Nacional Constituyente. Fue firmado un acto constituyente fundado en el decreto que contempla el pleno funcionamiento en armonía del poder constituyente con los poderes constituidos, mediante el cual se establece la subordinación al poder constituyente originario de los poderes constituidos, así como la obligación de prestar juramento ante la Asamblea Constituyente para, una vez ya prestado el juramento, ir a los consejos legislativos estadales a juramentarse.
Parece que el mensaje es más hacia la comunidad internacional, ¿no? Decirle, miren, nos reconocieron. Claro, la pregunta obvia es ¿con qué autoridad moral gobiernos del exterior van a cuestionar aquello que acepta la propia oposición venezolana? Crece la polémica en torno a la emboscada islamista contra 4 soldados estadounidenses en Níger. La viuda del sargento David Johnson criticó al presidente Donald Trump por la forma en que la trató cuando la llamó para ofrecerle sus condolencias. En declaraciones a ABC, Miesha Johnson confirmó que Trump no sabía o no recordaba el nombre de su marido y además le dijo que sabía en lo que se estaba metiendo. También aseguró que nunca pudo ver los restos de su esposo, ni un dedo, una mano, no sé lo que está en ese ataúd, podría estar vacío, dijo la viuda. El presidente del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, Joseph Dunford, admitió que le deben una explicación a la familia de los soldados y la compartirán luego de que tengan los resultados de la investigación. Una pausa y al volver. Comienza una semana clave en la crisis de Cataluña. Veamos. Sesionará este jueves para dar respuesta a la aplicación del artículo 155 de la Constitución por parte del gobierno de Mariano Rajoy, y en esa sesión se declararía la independencia. Por su parte, el Senado español sesionará el viernes para sancionar las medidas anunciadas por Rajoy. Los partidos catalanes como Junts pel Sí y la CUP se movilizan para frenar la aplicación del artículo 155, cuya ejecución depende del Senado de Madrid. Por ello solicitaron la celebración de un pleno que fue fijado para el jueves con el fin de analizar la agresión institucional de la que aseguran son víctimas. Hemos solicitado la celebración de un pleno específico para dar respuesta a la agresión del acuerdo del Consejo de Ministros en aplicación del artículo 155 de la Constitución. En conferencia de prensa, Corominas indicó que el gobierno, a través de los jueces y fiscales, usurpa las funciones de sus instituciones políticas y de seguridad para las autoridades madrileñas. Esto simboliza una nueva vía para declarar unilateralmente la independencia de la región. Es por esto que la vicepresidenta del gobierno español, Soraya Sáenz de Santamaría, advirtió a la Generalitat y sus miembros a acudir al Senado para hacer las alegaciones que crea conveniente. De lo contrario, si se resiste a la ley, serán igualmente descalificados como autoridades. El presidente de la Generalitat dejará de serlo cuando se publique ese acuerdo. No tendrá la firma como presidente de la Generalitat, no podrá adoptar decisiones válidas ni obligatorias para terceros ni para su propio gobierno como consecuencia de ese cese. El fin de semana el gobierno de Mariano Rajoy aprobó aplicar el artículo 155, es decir, convocar elecciones adelantadas en Cataluña, así como cesar al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y otros voceros del movimiento independentista. Sin embargo, estas restricciones del Ejecutivo deberán ser respaldadas por una mayoría absoluta en el Senado este viernes. Y lo último sobre esta situación en Cataluña lo trae el diario catalán La Vanguardia, donde, según sus fuentes, informa que Puigdemont prevé comparecer personalmente en el Senado. El jefe del gobierno irá a la comisión de la Cámara Alta para presentar alegaciones al 155. En la última hora, dice La Vanguardia, puede hacerlo por escrito o puede hacerlo personalmente. Según La Vanguardia, se está inclinando a hacerlo, y esa es una de las posibilidades que le da la Constitución española, en este caso a Puigdemont. Ahora, hay que recordar que tiene mayoría del Partido Popular en el Senado. Exacto, entonces si no hace lo que le exige el gobierno del Partido Popular, presumiblemente la mayoría del Partido Popular en el Senado no va a, digamos, cambiar lo propuesto por el gobierno. Ahora, como yo entiendo la normativa, creo que el Senado
podría, digamos, proponer modificaciones a lo propuesto por el gobierno. El tema es que teniendo mayoría en el Senado, el partido de gobierno, eso no es probable, pero en todo caso cabe dentro de lo posible, eso es un tema. La otra cuestión es que veía las discusiones entre constitucionalistas españoles, ellos mismos no saben muy bien cómo se aplica la norma, porque la norma es muy escueta, no dice específicamente... Medidas necesarias. Claro, medidas necesarias, punto. Nada más. Y, por ejemplo, una vez que decide el Senado, ya puede tomar acción el gobierno, dicen no, tiene que aparecer primero en el boletín oficial del Estado. Y una vez que aparece en el boletín oficial del Estado, el gobierno está obligado a tomar acción de inmediato. La mayoría se inclina por decir que no, que podría postergar, porque una vez que se publica, de manera virtual o física, eso puede variar, todavía hay que juntar al Consejo de Ministros para decidir específicamente qué van a hacer dentro del conjunto de lo que han propuesto hasta ahora. Entonces, todo el tiempo las acciones de las partes son tratando de poner la pelota en el campo del otro. Si tú haces esto... Yo no declaro la independencia, o lo suspendo. Y en ese caso, si tú no convocas elecciones. Si tú retrocedes respecto a la declaración de independencia, yo no aplico el artículo 155. Nadie quiere hacerse responsable de lo que pueda venir. Creo que es un escenario en que nadie quería estar en el 155, ¿no? Y sí podría quizás cambiar si es que convocar elecciones adelantadas. Ahora ya han cambiado, y el PP ha retrocedido incluso en eso. Ya no le da esa opción, las elecciones las convocarían ellos después de destituirlo. Antes de que el ejército sirio recuperara la ciudad de Kartayan en la provincia de Homs, el Estado Islámico mató a más de 60 personas, ha revelado el gobernador Talal Barzai a la agencia Reuters. Esto se suma a la desaparición de otras 100 personas que probablemente fueron secuestradas o también asesinadas. El domingo los equipos del gobierno descubrieron 13 personas, de las cuales 4 fueron identificadas. Según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, 48 horas antes de que el ejército sirio retomara la ciudad, el Estado Islámico justificó el asesinato de civiles acusándolos de ser agentes del régimen. En Italia, decenas de personas abandonaron sus casas por un incendio forestal, mientras que en Brasil 245 personas lograron un nuevo récord Guinness saltando al mismo tiempo desde un puente. En Italia, medio centenar de residentes de la región de Piamonte abandonaron sus casas debido a la rápida propagación de un incendio forestal que comenzó el domingo. Los bomberos explicaron que cientos de hectáreas se vieron afectadas y que por ahora siguen luchando por mantener el fuego bajo control, a pesar de los meses de sequía y los fuertes vientos en el lugar. En Japón, el tifón Lan, que en las últimas horas se degradó a tormenta tropical, causó la muerte de 7 personas y dejó más de 100 heridos en Tokio. Según la agencia meteorológica japonesa, el fenómeno tocó tierra a la madrugada de lunes en la prefectura de Shikoka, con fuertes lluvias y vientos de 175 kilómetros por hora. Además de las vías terrestres afectadas, al menos 350 vuelos fueron cancelados, dejando a unos 25.000 pasajeros varados. En Brasil, 245 personas saltaron a la vez de un puente en Sao Paulo, atadas a cuerdas, imponiendo un nuevo récord mundial. La anterior marca era de 149 personas realizando el salto grupal. Luego del momento de adrenalina, varios de los participantes decidieron relajarse tomando baños en el río. Las informaciones, gracias por acompañarnos. Gracias, Farid. Buenas noches. Buenas noches.